En los antiguos relatos de la mitología griega, los dioses del Olimpo no solo gobernaban el cielo, el mar y el destino de los mortales, también sentían celos, amor, traición y deseos que podían cambiar el curso de la historia. Entre todos ellos hubo una figura capaz de alterar el corazón de dioses y humanos por igual: Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Pero detrás de su encanto se esconden historias de pasiones prohibidas, rivalidades divinas, mortales que enamoraron a una diosa, y tragedias que todavía resuenan en los mitos antiguos. Esta noche, en Crónicas del Jaguar Nocturno, abriremos las puertas del Olimpo para descubrir los secretos más intensos de la diosa del amor. Historias donde el deseo provocó guerras, los celos enfrentaron a diosas y un mortal logró algo que parecía imposible: enamorarse de Afrodita. Acomódate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que comenzó con belleza, pero terminó convirtiéndose en leyenda. Afrodita, la belleza que nació de la sangre de un dios. Dicen que Afrodita es la diosa del amor, pero pocos recuerdan de dónde nació realmente. Porque antes de las flores, los besos y la seducción, hubo sangre divina cayendo al mar, y de esa espuma roja surgió una belleza tan perfecta que incluso los dioses comenzaron a temerla. En los antiguos relatos de la mitología griega, el nacimiento de Afrodita no fue un momento de ternura, fue el resultado de una de las traiciones más brutales entre los dioses. Todo comenzó cuando Cronos, el titán del tiempo, decidió derrocar a su propio padre, Urano, el dios del cielo. Urano había gobernado con dureza. Temía tanto el poder de sus propios hijos que los encerraba en el vientre de la tierra. Pero Gea estaba cansada de ver sufrir a sus hijos. Así que creó una hoz de piedra y se la entregó a Cronos. Y cuando llegó la noche, Cronos se ocultó en la oscuridad. Cuando Urano descendió para cubrir la tierra con el cielo, Cronos saltó desde las sombras. Con un solo golpe brutal castró a su propio padre. Los restos de Urano cayeron al océano. La sangre del dios del cielo se mezcló con las olas y durante días el mar se agitó con espuma blanca y roja. De ese remolino surgió algo inesperado. No un monstruo, no un titán, sino una mujer. Una figura perfecta emergió lentamente del mar. Su piel brillaba como la luna reflejada en el agua. Su cabello parecía tejido con rayos de sol. Era Afrodita, pero su nacimiento tenía una verdad inquietante. La diosa del amor había nacido de la violencia, la sangre y la venganza. Quizá por eso su poder nunca fue inocente. Afrodita no solo inspiraba amor, también provocaba obsesión, celos, pasiones tan intensas que podían destruir reinos. Incluso los dioses caían bajo su influencia. Zeus temía su poder, porque Afrodita no necesitaba ejércitos, ni rayos, ni tronos. Ella dominaba algo mucho más peligroso: el deseo en el corazón de los dioses y de los hombres. Y cuando el deseo gobierna, la razón desaparece. Por eso muchas tragedias de la mitología comenzaron con ella: la guerra de Troya, las traiciones entre dioses, las pasiones que llevaron a héroes a su ruina. Afrodita era hermosa, pero su origen recordaba algo inquietante: que incluso la belleza más pura puede nacer del caos y de la sangre de los dioses. Y tal vez por eso, en los templos antiguos, algunos sacerdotes susurraban algo con temor: Afrodita no era solo la diosa del amor, era la diosa del deseo que nadie puede controlar. Afrodita era la diosa del amor, pero su corazón nunca perteneció a un solo dios. Aunque estaba casada con el dios del fuego, su nombre quedó ligado a romances secretos, traiciones divinas y deseos que sacudieron el Olimpo.
porque cuando la diosa del amor decide amar, ni siquiera los dioses pueden escapar de sus consecuencias. Entre todos los dioses del Olimpo, ninguno tenía un poder tan peligroso como Afrodita. Zeus dominaba los cielos, Poseidón gobernaba los mares, Hades controlaba el reino de los muertos. Pero Afrodita controlaba algo que incluso los dioses temían: el deseo, y el deseo rara vez obedece las reglas. Afrodita fue obligada a casarse con Hefesto, el dios del fuego y la forja. Hefesto era brillante y poderoso, creador de armas y artefactos divinos. Pero no era hermoso, era cojo, marcado por el fuego de sus forjas. Los dioses pensaron que un matrimonio así mantendría la paz. Pero el amor no puede ser forzado. Afrodita jamás amó realmente a Hefesto, y en secreto comenzaron sus verdaderas historias. El amante más famoso de Afrodita fue Ares, el dios de la guerra. Ares representaba todo lo opuesto a Hefesto. Era fuerte, feroz, orgulloso y peligrosamente atractivo. Entre Afrodita y Ares nació una pasión intensa. Sus encuentros eran secretos, pero nada permanece oculto entre los dioses. Hefesto, al descubrir la traición, creó una trampa. Forjó una red invisible de metal indestructible. Cuando Afrodita y Ares se encontraron nuevamente en secreto, la red cayó sobre ellos. Atrapados y humillados, quedaron expuestos ante los dioses del Olimpo. Los dioses acudieron para ver el escándalo. Pero la historia dejó algo claro. Ni siquiera los dioses podían escapar de las pasiones de Afrodita. Otro de los amantes de Afrodita fue Hermes, el veloz mensajero de los dioses. Hermes era conocido por su inteligencia y su encanto. Su unión con Afrodita dio origen a un hijo muy particular, Hermafrodito. Este joven heredó la belleza de su madre y el ingenio de su padre. Pero entre todos los amantes de Afrodita, ninguno fue tan especial como Adonis. Adonis no era un dios, era un mortal, y su belleza era tan extraordinaria que incluso Afrodita se enamoró profundamente de él. Pasaban días enteros juntos. La diosa del amor olvidó incluso sus deberes en el Olimpo. Pero el destino de los mortales siempre es frágil. Un día, mientras cazaba, Adonis fue atacado por un jabalí salvaje. Las heridas fueron mortales. Afrodita llegó demasiado tarde. Cuando la sangre de Adonis cayó sobre la tierra, de ella nacieron anémonas rojas, flores que simbolizan el amor que termina demasiado pronto. La diosa del amor lloró. Y por primera vez, el poder del deseo no pudo salvar a quien amaba. Los romances de Afrodita dejaron hijos, leyendas y tragedias. Su belleza podía inspirar amor, pero también celos, conflictos, guerras, porque cuando el deseo toca el corazón, puede cambiar destinos. Afrodita no era solo la diosa del amor, era la fuerza que podía encender el mundo o destruirlo con una sola mirada. Todos conocen a Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, pero lo que pocos saben es que sus hijos no solo heredaron su belleza, algunos heredaron el poder de dominar corazones, otros provocaron guerras, tragedias y pasiones imposibles de controlar. Porque cuando el amor nace de una diosa, puede convertirse en la fuerza más peligrosa del Olimpo. Afrodita, nacida de la espuma del mar y la sangre de un dios, no solo fue la diosa del amor, fue también madre de una descendencia poderosa. Una familia que representaba todas las caras del amor humano: el deseo, la seducción, la belleza, pero también los celos, la obsesión y la destrucción. Sus hijos fueron muchos, y cada uno tenía un papel especial dentro de la mitología griega. Algunos nacieron del dios de la guerra, otros de dioses del Olimpo, y algunos incluso de mortales, pero todos llevaban en su esencia la marca del poder de Afrodita.
Eros, el dios del deseo. El más famoso de sus hijos fue Eros, conocido como el dios del amor y la atracción. Armado con su arco y sus flechas mágicas, Eros podía hacer que cualquier ser, dios o humano se enamorara perdidamente. Pero sus flechas no siempre traían felicidad. A veces provocaban amores imposibles, obsesiones o tragedias. Uno de los relatos más conocidos es su historia con Psique, una mortal cuya belleza provocó los celos de Afrodita. Pero contra todo pronóstico, Eros terminó enamorándose de ella. Su historia se convirtió en uno de los relatos más románticos y también más dolorosos. Anteros representaba el amor que es devuelto. Mientras Eros provocaba el deseo, Anteros se aseguraba de que ese amor no fuera ignorado. Según algunos mitos, nació porque Afrodita se preocupaba de que Eros creciera solo, pero cuando nació Anteros, Eros comenzó a madurar. No todos los hijos de Afrodita representaban amor. Cuando se unió con Ares, nacieron dos figuras inquietantes, Fobos, el miedo, y Deimos, el terror. Estos dioses acompañaban a Ares en el campo de batalla. Donde ellos aparecían, los ejércitos comenzaban a temblar. Su existencia recordaba algo inquietante, que incluso el amor puede convivir con la violencia y que pasión y guerra muchas veces caminan juntas. Otra hija, nacida de la unión entre Afrodita y Ares, fue Armonía. A diferencia de sus hermanos, ella representaba la paz y la unión. Su matrimonio con Cadmo, fundador de Tebas, fue celebrado por todos los dioses, pero incluso en su historia apareció la tragedia. En su boda recibió un collar mágico creado por Hefesto. Ese collar estaba maldito y con el tiempo provocó desgracias. Uno de los hijos más misteriosos de Afrodita fue Hermafrodito, nacido de su unión con Hermes. Era un joven de gran belleza, pero su destino cambió cuando la ninfa Salmacis se enamoró obsesivamente de él. Ella pidió a los dioses que jamás fueran separados. Los dioses escucharon su deseo y fusionaron sus cuerpos para siempre. Así nació una figura que poseía rasgos masculinos y femeninos. La descendencia de Afrodita demostraba que el amor no es una fuerza simple, puede traer felicidad, puede crear belleza, pero también puede provocar celos, guerras y tragedias. Por eso Afrodita era tan respetada y también tan temida, porque su poder no controlaba solo los corazones humanos, incluso los dioses podían caer bajo su influencia. El amor puede cambiar el destino del mundo. En el Olimpo existían dos reinas. Una gobernaba el matrimonio y la autoridad divina. La otra dominaba el deseo y el amor que nadie puede controlar. Hera y Afrodita nunca declararon una guerra abierta, pero durante siglos compitieron por poder, belleza e influencia sobre dioses y mortales. Y su rivalidad terminó provocando una de las guerras más famosas de la historia antigua. En el Olimpo, cada dios representaba una fuerza del mundo. Zeus era el rayo, Poseidón el mar, Ares la guerra. Pero dos diosas representaban algo que siempre ha dominado a la humanidad: el poder del amor y el poder del matrimonio. Hera, reina del Olimpo y esposa de Zeus, era la diosa del matrimonio, la fidelidad y la autoridad divina. Afrodita, nacida de la espuma del mar, era la diosa del amor, la belleza y el deseo. A simple vista, sus dominios parecían similares, pero en realidad eran dos fuerzas opuestas. Hera representaba el amor dentro de las reglas. Afrodita representaba el amor que rompe todas las reglas, y esa diferencia creó una tensión constante entre ambas. Hera era una de las diosas más poderosas del Olimpo,
Su autoridad venía no solo de su poder, sino de su posición como reina de los dioses. Ella protegía el matrimonio y la estabilidad, pero su vida estaba marcada por un problema constante: Zeus. El rey del Olimpo era famoso por sus innumerables romances, y muchas veces esas historias comenzaban con la intervención de Afrodita. Para Hera, Afrodita representaba algo peligroso. Era la diosa que despertaba pasiones, incluso cuando esas pasiones destruían matrimonios. Afrodita no necesitaba un trono para tener poder. Su belleza era suficiente. Incluso los dioses más sabios podían perder la razón frente a ella. Afrodita entendía algo que Hera no podía controlar. El amor no siempre sigue las normas. A veces aparece sin permiso, a veces arruina promesas, a veces destruye imperios, y ese poder la convertía en una figura peligrosa para el orden. La rivalidad entre Hera y Afrodita alcanzó su punto más famoso en un evento conocido como el Juicio de París. Todo comenzó durante la boda del héroe Peleo y la ninfa Tetis. Todos los dioses fueron invitados, excepto Eris, la diosa de la discordia. Ofendida, Eris lanzó una manzana dorada sobre la mesa del banquete. En la manzana estaba escrito: para la más bella. 3 diosas reclamaron el premio: Hera, Atenea, Afrodita. Zeus decidió no intervenir, así que eligieron a un mortal para tomar la decisión: Paris, príncipe de Troya. Cada diosa intentó convencerlo. Hera le ofreció poder y reinos. Atenea le prometió sabiduría y victoria en la guerra. Pero Afrodita ofreció algo distinto. Le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo. París eligió a Afrodita. Esa mujer era Helena de Esparta. Pero Helena ya estaba casada. Cuando París la llevó a Troya, comenzó la guerra de Troya. Y así, una rivalidad entre diosas terminó desencadenando una guerra que duraría 10 años. Después del juicio de París, Hera jamás olvidó la humillación. Durante la guerra de Troya apoyó a los enemigos de la ciudad. Afrodita, en cambio, protegía a París y a los troyanos. Las dos diosas se enfrentaron indirectamente durante años, no con espadas, no con rayos, sino con algo mucho más sutil: influencia, manipulación, destino. La rivalidad entre Hera y Afrodita simbolizaba algo profundo: la eterna lucha entre el orden y el deseo. Y aunque el Olimpo sigue siendo solo una leyenda, esa batalla entre el deber y el deseo sigue existiendo en el corazón humano. Afrodita era la diosa más hermosa del Olimpo. Su belleza podía enamorar a dioses y volver locos a los mortales. Pero ese poder tenía un precio, porque mientras algunos la adoraban, otras diosas la odiaban profundamente. Y en el Olimpo, el odio entre dioses podía desatar maldiciones, guerras y tragedias eternas. En la mitología griega, Afrodita era conocida como la diosa del amor, la belleza y el deseo. Pero su extraordinaria belleza también provocaba algo inevitable: la envidia, incluso entre los dioses. En el Olimpo, varias diosas veían a Afrodita como una amenaza por el poder que ejercía sobre dioses y mortales. Afrodita podía hacer que cualquiera se enamorara incluso en contra de su voluntad. Ese poder despertó enemistades que marcaron historias. Una de las diosas que más resentía a Afrodita era Hera, esposa de Zeus y reina del Olimpo. Hera era la protectora del matrimonio y la fidelidad. Pero Afrodita representaba algo muy distinto. Ella despertaba pasiones, romances secretos y deseos imposibles de controlar. Para Hera, Afrodita era una amenaza para el orden. Su rivalidad quedó clara durante el juicio de París, cuando la manzana de oro destinada a la más bella apareció en un banquete. París eligió a Afrodita. Hera nunca olvidó aquella humillación.
Desde ese momento, su enemistad con la diosa del amor se volvió profunda. Otra diosa que nunca simpatizó con Afrodita fue Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia y la inteligencia. A diferencia de Afrodita, Atenea no estaba interesada en el amor. Había jurado mantenerse virgen y dedicar su existencia a la razón. Para ella, las emociones que Afrodita despertaba en los mortales eran una forma de debilidad. Durante el juicio de París, Atenea consideró la decisión una muestra de la fragilidad humana frente al deseo. Desde entonces, Atenea y Afrodita representaron dos fuerzas opuestas, la razón contra la pasión. Artemisa, la diosa de la caza y la luna, también mantenía distancia con Afrodita defendiendo la independencia y la pureza. Sus seguidoras eran ninfas que habían jurado permanecer libres de relaciones amorosas. Afrodita veía el amor como una fuerza inevitable e intentó demostrar que incluso quienes lo rechazaban podían caer bajo su poder. Artemisa veía el dominio de Afrodita como una amenaza para la libertad de quienes deseaban vivir sin la influencia del deseo. Otra enemistad famosa surgió entre Afrodita y Perséfone, reina del inframundo, por un niño extraordinariamente hermoso, Adonis. Afrodita confió el cuidado del niño a Perséfone. El problema fue que, con el tiempo, Perséfone también se enamoró de él. Cuando Afrodita quiso recuperarlo, Perséfone se negó. La disputa entre ambas llegó incluso ante Zeus. Finalmente se decidió que Adonis pasaría parte del año con cada una, pero la rivalidad entre ambas diosas nunca desapareció. La historia de Afrodita demuestra algo curioso. Incluso entre seres divinos existían emociones humanas, celos, competencia, orgullo. Afrodita poseía una belleza que nadie podía ignorar, pero esa misma belleza despertaba rivalidades peligrosas. Mientras algunos dioses caían rendidos ante su encanto, otras diosas observaban desde la distancia, con respeto y resentimiento. Porque en el Olimpo, la belleza absoluta no solo atraía amor, también podía provocar enemistades eternas, un recordatorio de que ni siquiera el cielo es inmune al poder destructor de la envidia divina. En toda la mitología griega hubo un mortal cuya belleza superaba a la de muchos dioses. Su nombre era Adonis, y su historia es tan extraordinaria que provocó algo nunca antes visto. Dos diosas del Olimpo pelearon por su amor, pero su destino terminaría marcado por la tragedia porque incluso el amor de una diosa no pudo salvarlo de la muerte. En los antiguos relatos del mundo griego, Adonis fue considerado el mortal más hermoso que había existido. Pero su historia comenzó de una forma oscura. Su madre era Mirra, una princesa que había sido maldecida por los dioses. Cuando la verdad salió a la luz, los dioses se apiadaron de ella y la transformaron en un árbol. De ese árbol nació Adonis. Desde el momento de su nacimiento, su belleza era extraordinaria. Incluso los dioses quedaron sorprendidos. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, lo vio cuando aún era un bebé y quedó fascinada. Temiendo que alguien quiera hacerle daño, Afrodita decidió esconderlo. Lo colocó dentro de un cofre mágico y lo llevó al inframundo. Allí lo entregó a Perséfone, la reina del reino de los muertos, para que lo protegiera. Pero el tiempo pasó, y el niño creció. Cuando Perséfone abrió el cofre y vio al joven Adonis, también quedó cautivada. Adonis se había convertido en un joven extraordinario. Su presencia parecía iluminar cualquier lugar donde estuviera. Cuando Afrodita regresó para llevárselo, Perséfone se negó a entregarlo. Ambas diosas reclamaban su amor. La disputa llegó hasta Zeus. El rey de los dioses decidió intervenir. Su decisión fue dividir el tiempo de Adonis.
Una parte del año la pasaría con Perséfone en el inframundo, otra parte del año con Afrodita en la tierra, pero Adonis elegía pasar la mayor parte de su tiempo con Afrodita. Entre ellos nació un amor profundo. Afrodita finalmente experimentó el amor verdadero. Pasaban días enteros juntos en los bosques, cazaban y caminaban entre flores, pero Afrodita sabía que el mundo era peligroso. Intentó advertirle a Adonis sobre los peligros de la caza y los animales salvajes, pero Adonis era joven, fuerte y valiente. Un día salió a cazar en el bosque y se encontró con un enorme jabalí salvaje. El animal lo atacó con ferocidad. Las heridas fueron mortales. Cuando Afrodita escuchó lo ocurrido, corrió desesperada hacia el bosque. Llegó demasiado tarde. Adonis estaba muriendo. Su sangre cayó sobre las rosas blancas, dándoles su color rojo. Cuando Adonis murió, su sangre cayó sobre la tierra. De ella nacieron unas flores delicadas y rojas, las anémonas. Afrodita lloró profundamente, pero ni siquiera una diosa podía cambiar el destino final de los mortales. Cada primavera, cuando las flores vuelven a florecer, los antiguos decían que era el momento en que Adonis regresaba al mundo. Y así, entre pasiones divinas, rivalidades eternas y amores que desafiaron incluso a los dioses, terminan algunas de las historias más intensas del Olimpo. La mitología griega nos recuerda algo fascinante, que incluso los dioses, con todo su poder, no podían escapar del amor, los celos y el destino. Afrodita, la diosa de la belleza, no solo inspiró deseo, también provocó guerras, tragedias y leyendas que han sobrevivido durante miles de años. Tal vez por eso los antiguos griegos decían que el amor era la fuerza más poderosa del universo, una fuerza capaz de unir reinos o destruirlos. Si te gustó esta historia, suscríbete a Crónicas del Jaguar Nocturno, deja tu like y escribe en los comentarios qué otro mito te gustaría descubrir en el próximo video. Y no olvides activar la campanita, porque en este canal seguimos explorando los secretos más antiguos, oscuros y fascinantes de la historia. Hasta el próximo relato, cuando el jaguar nocturno vuelva a caminar entre los mitos y los susurros del pasado vuelvan a despertar.